Las primeras impresiones se desarrollan en pequeños momentos, en las pausas entre palabras, en los sutiles cambios de expresión que se registran antes de que se forme el pensamiento consciente. Estas impresiones se desarrollan no principalmente a través de la apariencia o el entorno, aunque estos importan, sino a través del intercambio del lenguaje, las palabras elegidas, las historias compartidas, las preguntas formuladas o no formuladas. Para la mujer que ha vivido lo suficiente como para conocerse a sí misma, que ha soportado los inevitables cambios de la vida y ha emergido con una claridad bien ganada sobre su propia naturaleza, las primeras citas adquieren un significado diferente. Se convierten no en un desesperado aferrarse a la posibilidad, sino en una exploración medida de una posible conexión. No actuaciones diseñadas para impresionar, sino intercambios auténticos que revelan la compatibilidad o su ausencia. Sin embargo, incluso con esta sabiduría, ciertos patrones de conversación pueden socavar la posibilidad antes de que tenga la oportunidad de desarrollarse. No porque te falte valor o atractivo, sino porque las palabras llevan una resonancia más allá de su significado superficial. Revelan no solo información, sino también orientación perspectiva sobre experiencias pasadas, enfoque ante las circunstancias presentes, expectativas para el desarrollo futuro. He observado durante muchos años cómo las conversaciones iniciales moldean las trayectorias de las relaciones. Los patrones se revelan con una notable consistencia. Lo que elegimos revelar y cuándo elegimos revelarlo crea una base para la conexión o la distancia. No porque ciertos temas deban permanecer permanentemente sin abordar, sino porque la divulgación significativa requiere contexto, el patrón establecido de cómo alguien recibe y procesa la revelación. Investigaciones publicadas en el Journal of Social and Personal Relationships confirman esta observación, encontrando que el 69% de los hombres informaron desconectarse emocionalmente durante las primeras citas, cuando los temas sensibles aparecían demasiado pronto en la conversación. Este desapego no reflejaba falta de interés en la eventual discusión de asuntos importantes, sino más bien una introducción prematura antes de que se hubiera desarrollado la confianza suficiente para soportar su peso. Hoy exploramos patrones de expresión que a menudo crean una distancia no intencionada durante las reuniones iniciales, no para sugerir una actuación artificial o un cálculo estratégico, sino para considerar cómo la autoexpresión auténtica podría ser temporizada y enmarcada para crear un espacio donde la conexión se desarrolle de manera natural, para que la relación se desarrolle a su propio ritmo, en lugar de colapsar bajo expectativas prematuras o divulgaciones excesivas. La sombra de la experiencia pasada. El primer patrón se centra en cómo hacemos referencia a las experiencias pasadas en las relaciones. La historia acumulada que ha moldeado nuestras expectativas, nuestras heridas, nuestra comprensión de lo que funciona y lo que no. Esta historia proporciona un contexto esencial para quienes nos hemos convertido, pero la manera en que la introducimos afecta drásticamente si sirve para la conexión o la obstaculiza. Las afirmaciones que enmarcan la experiencia pasada como un juicio definitivo a menudo crean barreras inmediatas. Todos los hombres buenos están ocupados. Puede parecer una observación inofensiva o un humor autoprotectivo, pero comunica un pesimismo fundamental sobre la posibilidad. Sugiere no solo decepción, sino resignación, la creencia de que la conexión de calidad ya no existe para ser encontrada. Investigaciones de eHarmony encontraron que las expresiones de cinismo sobre las citas durante las reuniones iniciales redujeron la probabilidad de una segunda cita en un 54%. Esta reducción no se debió a un desacuerdo con el sentimiento en sí. Muchos comparten la frustración de las búsquedas difíciles,
sino a la negatividad preventiva que estableció antes de que la conexión individual tuviera la oportunidad de demostrar que era una excepción. Mi ex solía me crea una distancia similar, aunque a través de un mecanismo diferente. Las relaciones pasadas naturalmente informan la comprensión actual, pero introducir comparaciones específicas antes de establecer la conexión presente desplaza el enfoque de lo que está sucediendo a lo que ya ha ocurrido. Coloca a la persona frente a ti en una competencia o contraste implícito con alguien que nunca han conocido, creando la sensación de que entran en la relación ya medidos contra un estándar establecido. Un experimento de citas rápidas publicado en el Journal of Social Psychology encontró que los participantes que mencionaron a parejas anteriores fueron calificados como un 30% menos atractivos y un 40% menos disponibles emocionalmente que aquellos que mantuvieron el enfoque en la interacción presente. Esta percepción no reflejaba un juicio sobre tener relaciones pasadas, todos tienen historia, sino una preocupación por la preocupación emocional que podría impedir un compromiso genuino con una nueva posibilidad. Considera a Catherine, una ejecutiva de 58 años cuya experiencia en citas después del divorcio mejoró drásticamente cuando ajustó su enfoque conversacional. Me di cuenta de que inconscientemente estaba comparando a los nuevos hombres con los fallos de mi exmarido. Reflexiona. Al describir lo que no había funcionado antes, pensaba que estaba siendo clara sobre lo que quería ahora. En cambio, me estaba anclando al dolor en lugar de a la posibilidad. La alternativa no es pretender que las relaciones pasadas no hayan sucedido o no importen. Radica en permitir que las nuevas conexiones establezcan su propia naturaleza antes de introducir un contexto comparativo. Al reconocer que aunque la experiencia pasada informa la comprensión presente, no necesita dominar la impresión inicial. La persona ante ti merece ser encontrada como ella misma, no inmediatamente categorizada dentro de patrones establecidos por otros. Cuando sientas la tentación de enmarcar la interacción actual a través del prisma de decepciones pasadas, considera qué propósito sirve tal enmarcamiento. ¿Protege de la vulnerabilidad genuina o impide el compromiso auténtico? ¿Aclara lo que buscas o limita lo que podrías descubrir? ¿Refleja sabiduría extraída de la experiencia o miedo que impide nuevas posibilidades? El pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado, observa William Faulkner en palabras que reconocen cómo la experiencia previa inevitablemente moldea la percepción actual. Sin embargo, el arte de la nueva conexión radica en encontrar el equilibrio, honrar lo que la historia ha enseñado mientras permanecemos abiertos al descubrimiento que podría trascender, o incluso contradecir esas lecciones. El segundo patrón implica cómo nos describimos a nosotros mismos, las cualidades que enfatizamos, las limitaciones que reconocemos, las necesidades que expresamos o negamos. Estas autodescripciones crean no solo información, sino también impresión. Comunican no solo un hecho, sino también la relación con ese hecho, moldeando cómo los demás perciben la posibilidad de conexión. No necesito un hombre. Aparece inicialmente como una declaración de independencia saludable, como declaración de autosuficiencia nacida de la experiencia de manejar las complejidades de la vida sin una pareja constante. Sin embargo, bajo su afirmación superficial yace un mensaje potencial sobre la relación misma, sobre si existe espacio para una contribución significativa de otra persona, por la interdependencia en lugar de la mera acomodación. Investigaciones de Psychology Today encontraron que el 72% de los hombres solteros mayores de 45 expresaron el deseo de sentirse necesitados en una relación. Esta necesidad no reflejaba un deseo de dependencia o de roles de género tradicionales, sino más bien de una asociación donde ambos individuos
hicieran una diferencia significativa en la vida del otro, donde la conexión enriquece en lugar de simplemente acompañar la existencia individual. La afirmación «soy demasiado viejo para» crea una limitación similar, aunque a través de un mecanismo diferente. La edad trae sabiduría sobre las preferencias personales, sobre qué experiencias crean satisfacción genuina en lugar de mera distracción. Sin embargo, enmarcar estas preferencias como limitaciones impuestas por la edad, en lugar de elecciones que reflejan un discernimiento desarrollado, disminuye sutilmente la sabiduría que la experiencia ha creado. Una encuesta de Match.com reveló que los hombres mayores de 40 años enumeraban consistentemente la energía y el entusiasmo por la vida entre las cualidades más atractivas en posibles parejas, independientemente de la edad cronológica. Esta atracción no reflejaba el deseo de actividad frenética o pretensiones juveniles, sino de un compromiso con la vida que trasciende la categorización numérica. Por la curiosidad y la apertura que continúan a pesar de, o quizás, debido a la experiencia acumulada, considera a Thomas, un profesor de 63 años que se sintió cada vez más atraído por una mujer varios años mayor que él después de dudar inicialmente sobre su diferencia de edad. Lo que cambió completamente mi perspectiva, explica, fue su descripción de las recientes clases de navegación, no por la actividad en sí, sino por cómo la abordó con curiosidad, humor sobre sus errores y un placer genuino en desarrollar nuevas habilidades. Su edad cronológica se volvió irrelevante ante su evidente vitalidad. La alternativa a la descripción autolimitante no es la pretensión o la negación de la realidad. Radica en replantear cómo presentamos nuestro yo auténtico, enfatizando la sabiduría adquirida en lugar de las opciones limitadas, las elecciones refinadas en lugar de las posibilidades disminuidas, la presencia disponible en lugar de la capacidad reducida. Al reconocer que, si bien la experiencia de vida inevitablemente moldea las preferencias, cómo enmarcamos esas preferencias afecta drásticamente cómo los demás perciben la conexión potencial. Cuando te sientas tentado a definirte a ti mismo, enfatizando la limitación en lugar de la capacidad, considera lo que tal énfasis comunica. Representa con precisión tu relación con tu propia vida. Crea una impresión precisa de lo que aportas a una posible conexión. Refleja la sabiduría ganada con esfuerzo o una disminución inconsciente de tu propia evolución continua. No son los años en tu vida, sino la vida en tus años lo que cuenta. Observa a Adlai Stevenson en palabras que reconocen cómo la medición cronológica palidece en comparación con la calidad del compromiso que esos años contienen. El arte de la autopresentación radica en transmitir esta verdad, en comunicar no solo la realidad fáctica del tiempo acumulado, sino la sabiduría, vitalidad y curiosidad continua que el tiempo ha desarrollado en lugar de disminuir. El peso de la expectativa futura. El tercer patrón se centra en cómo hacemos referencia a las posibilidades futuras, las expectativas implícitas o explícitas que traemos a las reuniones iniciales. Estas expectativas naturalmente informan nuestro enfoque hacia la conexión. Sin embargo, la forma en que las introducimos afecta significativamente si crean una base para el desarrollo o una carga que colapsa el potencial antes de que pueda establecerse. Las afirmaciones que comprimen el desarrollo de la relación en un cronograma predeterminado a menudo crean una presión inmediata. Expresar el deseo de matrimonio o hijos de inmediato puede reflejar claridad sobre los objetivos personales, pero cambia el enfoque de descubrir la compatibilidad a cumplir una agenda. Sugiere no exploración, sino implementación, como si la conclusión se hubiera establecido antes de que los individuos involucrados se hubieran encontrado genuinamente.
La investigación que rastreó conversaciones entre solteros maduros encontró que aquellos que enfatizaban objetivos a largo plazo dentro de la primera hora de interacción tenían un 58% menos de probabilidades de recibir una segunda cita. Esta reducción no reflejaba un desacuerdo con los objetivos en sí mismos. Muchos compartían deseos similares de una asociación comprometida, sino una resistencia a la predeterminación que dejaba poco espacio para el desarrollo orgánico o el descubrimiento mutuo. No tengo tiempo para juegos. Crea una distancia similar, aunque a través de un mecanismo diferente. El sentimiento en sí parece razonable. Quien quiere manipulación o deshonestidad, sin embargo, define preventivamente el proceso normal de conocerse como potencialmente engañoso. Establece una postura defensiva antes de que haya ocurrido cualquier comportamiento que requiera defensa, colocando la carga de superar la sospecha en una interacción que apenas ha comenzado. De manera similar, espero que no seas como otros hombres. Podría tener la intención de comunicar el deseo de una conexión auténtica, pero implícitamente categoriza a la persona frente a ti basándose en experiencias decepcionantes previas. La investigación de Stanford encontró que las personas que se sentían prejuzgadas durante las primeras interacciones de citas tenían un 70% menos de probabilidades de revelarse emocionalmente. Esta reserva no surgió de tener algo que ocultar, sino de la reticencia natural a involucrarse auténticamente cuando se siente evaluado a través de un lente predeterminado. Considera a María, cuyas experiencias en citas se transformaron cuando ajustó sus expectativas sobre los encuentros iniciales. Había estado abordando las primeras citas como entrevistas de eficiencia. Reflexiona. Sabía exactamente lo que quería y no veía ninguna razón para perder tiempo determinando si esta persona encajaba con esas especificaciones. Lo que finalmente me di cuenta fue que no estaba conociendo a la persona real en absoluto, solo evaluando su respuesta a mi agenda. La alternativa no es abandonar la claridad sobre los deseos personales, ni ocultar el yo auténtico. Radica en abordar las reuniones iniciales como una exploración genuina en lugar de una evaluación. Al reconocer que, aunque saber lo que buscas sigue siendo valioso, descubrir quién realmente se sienta frente a ti precede a determinar si se alinean con esa visión. La persona al otro lado de la mesa merece ser encontrada como individuo en lugar de ser medida inmediatamente contra criterios predeterminados. Cuando se sienta tentado hacia expresiones que enfatizan la conclusión antes de que el proceso haya comenzado, considere lo que tal énfasis podría prevenir. Crea espacio para un descubrimiento sorprendente o simplemente confirma lo que ya crees. Invita a una revelación auténtica o fomenta una respuesta ensayada. Refleja confianza en tu discernimiento o ansiedad por invertir tiempo en un resultado incierto. La vida solo puede ser entendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Observa el filósofo Søren Kierkegaard, destacando la tensión fundamental entre el deseo de certeza y la necesidad de una experiencia en desarrollo. El arte de comenzar una nueva conexión radica en honrar ambos, manteniendo claridad sobre los requisitos personales mientras se crea espacio para lo impredecible. Lo sorprendente, el encuentro transformador que podría expandir en lugar de simplemente cumplir esas expectativas. La gracia de la presencia curiosa. ¿Qué enfoque podría servir mejor a la conexión auténtica? No estrategia calculada ni actuación inauténtica, sino atención consciente a cómo compartimos nuestros verdaderos yo, de maneras que crean posibilidades en lugar de limitaciones, que inviten al descubrimiento en lugar de a la conclusión, que establezcan una base sobre la cual
se haga posible una revelación significativa. Comienza con curiosidad en lugar de declaración. Las preguntas revelan tanto sobre nosotros como las afirmaciones, pero crean apertura en lugar de cierre. Invitan en lugar de afirmar. Reconocen el misterio fundamental que representa cada ser humano, la realidad de que ninguna cantidad de divulgación inicial captura completamente la complejidad de la experiencia vivida o del carácter desarrollado. Cuéntame algo que te entusiasme últimamente. Crea una dinámica diferente a las afirmaciones sobre lo que tú mismo buscas o crees. Comunica un interés genuino en la persona particular frente a ti, en lugar de observaciones generales sobre citas o relaciones. Invita a la revelación sin exigirla. Crea un espacio donde el yo auténtico pueda emerger gradualmente, de manera natural. Practica la presencia en lugar de la proyección. Las reuniones iniciales a menudo activan la ansiedad sobre posibilidades futuras o decepciones pasadas, desviando la atención de la experiencia real que se desarrolla en el momento presente. Esta distracción disminuye la capacidad de encontrarse genuinamente con la persona que está sentada frente a ti, de notar sus cualidades particulares, expresiones y respuestas, en lugar de categorizarlas inmediatamente dentro de patrones familiares. Estoy emocionado de ver cómo nos llevamos juntos. Reconoce el desarrollo futuro sin prescribir su naturaleza. Establece apertura a la posibilidad, sin apegarse a un resultado específico. Crea un espacio para la interacción auténtica en lugar de una prueba que debe ser superada. Esta presencia permite que la evaluación genuina de la compatibilidad surja de manera natural a través de la experiencia directa en lugar de una comparación abstracta con criterios predeterminados. Recuerda el propósito de las reuniones iniciales. No existen para establecer una certeza inmediata, sino para determinar si existe suficiente compatibilidad que justifique una exploración adicional. No para comprimir el desarrollo de la relación en un solo encuentro, sino para descubrir si existe una base sobre la cual la relación podría desarrollarse gradualmente y de manera natural. La primera cita planta la semilla, no cosecha frutos. ¿Qué has aprendido sobre las citas a medida que has ido creciendo? Reconoce la experiencia compartida sin presumir su naturaleza específica. Crea espacio para la reflexión en lugar de la reacción. Para una consideración reflexiva en lugar de una posición ensayada, invita a un compromiso auténtico con la pregunta real de cómo los individuos podrían conectarse de manera significativa, con toda la sabiduría y el desafío que la experiencia acumulada aporta a esa fundamental empresa humana. Aborda la divulgación como una revelación gradual, en lugar de una descarga inmediata. La conexión significativa se desarrolla a través de un compartir progresivo que permite que la confianza se desarrolle al ritmo de la vulnerabilidad. La persona que comparte todo de inmediato, todos los desamores, miedos, requisitos y decepciones, crea una carga que pocas conexiones iniciales pueden soportar, independientemente de la compatibilidad potencial. Considera a Elizabeth, una artista de 56 años cuya forma de abordar las citas cambió drásticamente cuando reconoció un patrón en sus experiencias anteriores. Había estado tratando las primeras citas como confesiones. Explica, como si necesitara revelar todo sobre mí de inmediato para ser auténtica. Lo que finalmente entendí fue que la autenticidad no requiere una divulgación completa inmediata. Simplemente requiere que lo que comparta sea genuinamente verdadero. Este enfoque medido no requiere cálculo ni actuación. Simplemente reconoce la progresión natural de la conexión humana, la realidad de que la confianza se desarrolla a través de la experiencia en lugar de la afirmación. Esa revelación significativa requiere contexto para ser recibida y comprendida adecuadamente. Esa relación genuina
se desarrolla a través de un proceso, en lugar de manifestarse de inmediato mediante una divulgación completa. Las 7 afirmaciones que hemos explorado: todos los hombres buenos están ocupados, no necesito un hombre, mi ex solía, soy demasiado mayor para, quiero matrimonio, hijos de inmediato, no tengo tiempo para juegos y espero que no seas como otros hombres, comparten un elemento común a pesar de su contenido diferente. Cada uno desvía la conversación de la exploración genuina hacia una conclusión prematura, de descubrimiento hacia declaración, de la curiosidad hacia la certeza. Las alternativas que hemos considerado, he aprendido mucho sobre lo que funciona para mí. He construido una vida plena y estoy buscando a alguien con quien compartirla, permaneciendo presente sin referencias al pasado. He descubierto que disfruto más de experiencias significativas en estos días. Valoro las conexiones significativas y quiero ver a dónde podría llevar esto. Aprecio la honestidad y la comunicación clara. Y estoy ansioso por descubrir quién eres. Crean diferentes posibilidades. Reconocen la realidad mientras permanecen abiertos a la excepción. Comunican claridad sin imponer limitación. Establecen límites sin crear muros. Estas alternativas no requieren negar la verdad ni ocultar el yo auténtico. Simplemente enmarcan la realidad de maneras que crean posibilidades en lugar de restricciones, que invitan a una exploración más profunda en lugar de una categorización inmediata, que reconozcan la complejidad en lugar de reducir la experiencia matizada a una conclusión simple. En cierto momento, escribe el poeta David Whyte, podemos llegar a tener miedo de la intimidad física y psicológica que romperá nuestro aislamiento, pero destruirá nuestras ilusiones de control, una defensa que a menudo establecemos antes de saber que estamos intentando defendernos. Esta observación toca la esencia de por qué los encuentros iniciales resultan tan desafiantes a pesar de, o quizás, debido a la experiencia acumulada. Cada decepción previa crea un patrón protector diseñado para prevenir un dolor similar. Cada evaluación errónea genera un escrutinio compensatorio destinado a asegurar una evaluación más precisa. Cada desamor establece un límite defensivo destinado a prevenir una vulnerabilidad similar. Sin embargo, estas mismas protecciones, por comprensible que sea su desarrollo, a menudo impiden la conexión auténtica que intentan asegurar. Las paredes que mantienen el dolor afuera simultáneamente mantienen la posibilidad genuina a distancia. El escrutinio que intenta asegurar la compatibilidad a menudo crea una actuación que impide su evaluación precisa. Las fronteras que protegen del desamor simultáneamente restringen la vulnerabilidad a través de la cual se vuelve posible una conexión significativa. La sabiduría de las citas maduras no radica en perfeccionar la estrategia, sino en equilibrar verdades aparentemente contradictorias, que la experiencia pasada proporciona una guía esencial, pero que una nueva conexión requiere apertura a la excepción, que los estándares claros protegen de parejas inapropiadas, pero los criterios predeterminados pueden eliminar la compatibilidad sorprendente, que la autoexpresión auténtica crea la base para una relación significativa. Sin embargo, el momento de esa expresión determina si sirve para la conexión o la previene. Este equilibrio no requiere cálculo, sino atención plena, atención a cómo presentamos nuestra verdad de maneras que crean posibilidad en lugar de limitación, que inviten al descubrimiento mutuo en lugar de la declaración unilateral, que establezcan una base sobre la cual una conexión genuina pueda desarrollarse gradualmente y de manera natural si existe la compatibilidad para apoyarla. Confía en tu capacidad
para esta atención plena. La misma experiencia que crea posibles trampas simultáneamente desarrolla la sabiduría para navegar por ellas con destreza. Los años que generan patrones protectores también proporcionan perspectiva para reconocer cuándo esos patrones ya no cumplen su propósito previsto. Las decepciones que establecen límites también crean capacidad para la vulnerabilidad auténtica, que requiere una conexión significativa. La mujer que aborda las reuniones iniciales con esta conciencia equilibrada trae no rendimiento, sino presencia, no estrategia, sino sinceridad, no cálculo, sino claridad sobre la realidad de que la conexión significativa se desarrolla a través del proceso en lugar de manifestarse inmediatamente a través de la divulgación completa, que la relación se desarrolla a través de una revelación gradual en lugar de una conclusión inmediata. Esa compatibilidad genuina se revela a través de la experiencia en lugar de la afirmación. Este enfoque no garantiza el éxito. Ningún compromiso auténtico con la conexión humana impredecible puede garantizar un resultado particular. Lo que ofrece en su lugar es la alineación entre la intención y el método, la congruencia entre el deseo de una relación significativa y el enfoque que hace posible dicha relación, entre el anhelo de una conexión genuina y la creación de condiciones donde dicha conexión pueda desarrollarse auténticamente. Confía en esta alineación. No solo sirve para una relación potencial, sino también para tu propia dignidad y valor. Honra tanto tu sabiduría acumulada como tu continua apertura a la posibilidad. Reconoce tanto el valor de la experiencia pasada como la realidad de que la conexión presente existe más allá de sus categorías predictivas. Crea un espacio donde una relación auténtica pueda desarrollarse de manera natural, gradual. Verás si existe compatibilidad para nutrir su crecimiento.